Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de la tertulia de Siglo y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Esta noche vamos a dedicar este programa a hablar sobre arquitectura, urbanismo, paseño sobre todo, fundamentalmente, con un amigo, un colega, un arquitecto catedrático de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés, el arquitecto Gastón Gallardo. Tuve el honor, la dicha, y no te lo digo porque estés acá, de que haya sido mi docente ya en la década de los 90 y tengo un gratísimo recuerdo. Y para mí siempre, y siempre lo digo, eres uno de los mejores arquitectos y mejores docentes universitarios que hemos tenido en la Universidad Mayor de San Andrés. Qué gusto, Gastón, tenerte acá. Gracias, querido Pablo. Realmente es un placer asistir a tu programa, a Tertulia, porque me parece un desafío muy lindo, asumido por el canal universitario, que es lo que estaba necesitando el canal universitario, empezar a generar cosas con su personal, con su universidad, con sus intelectuales, con sus docentes, y me parece una alternativa muy importante. Y bueno, el hecho de que seas tú el que lo maneja a mí me da una gran alegría. Sabes que te tengo mucho afecto, somos amigos hace mucho tiempo, o sea, desde la época en la que fuiste mi alumno, pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Y bueno, es un placer acompañarte. Gastón, qué placer para mí, para un honor y para toda la gente que te queremos, tanto dentro de la comunidad universitaria. Y bueno, has estado tú bastante ocupado. Las últimas veces que estuvimos fue justamente cuando nos apoyaste en este documental sobre alarifes, constructores y arquitectos desde la colonia, desde la Fundación de la Paz hasta la República. Y bueno, estuviste con tus tremendas actividades, obviamente tus compromisos como decano de la carrera de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Artes. ¿Y cómo evalúas, así en un minuto, cómo evalúas tu paso, coronando, digamos, tu brillante carrera como docente en la universidad? Bueno, la evalúo como lo que has dicho. O sea, para mí ha sido coronar mi carrera universitaria, o sea, terminar mi carrera universitaria con el decanato. Lo he hecho con mucha satisfacción, con mucha dificultad también. La universidad no es sencilla, es un aparato muy grande. La función de decano te exige muchas cosas ajenas a la carrera, ajenas a lo académico, ¿no? O sea, en realidad el vicedecano es el que se hace cargo de lo académico y tú tienes que estar a cargo de firmas de papeles. Administrativo, ¿qué es lo más? Convenios, documentos. Dentro de esa línea, yo lo que he tratado es de promocionar y lograr que alguna de nuestra gente salga un poco más, mandar gente a México, mandar gente a Brasil, mandar gente a la Argentina, mandar estudiantes y docentes. Hemos mandado algunos docentes invitados, por ejemplo, que se han ido a hacer una maestría de 2 años, un año en Portugal, en Minho, en la Universidad de Minho, y el segundo año en Italia, en Matera, y ahora ya han vuelto, están de docentes, otros han ido a hacer su posgrado también. O sea, creo que ha sido importante en ese sentido, o sea, tratar de empujar un poco el crecimiento de la carrera, el crecimiento. Sobre todo, conociendo a ti, me imagino que has dado un impronte, independientemente de lo administrativo que tú estabas metido, pero en lo académico, que es fundamental, en la formación académica para mejor y mejor de nuestros docentes, ¿no? Bueno, es importante, indudablemente. Yo te diría que creo que se han dado pasos importantes, pero creo que es esta gestión la que va a lograr concretar cosas más efectivas. O sea, tenemos la suerte de que está de decano Jorge Sainz, que es un doctor en arquitectura y planificación urbana y ordenamiento territorial, que tiene mucha experiencia y mucha relación con el Brasil, y él está también empujando. Nosotros hemos hecho más la relación con Arquisur y con la CLEFA, la Confederación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. En cambio, él está empujando mucho más con el IPUR y con la Universidad de Río de Janeiro, que es donde él ha trabajado, donde él ha estudiado. O sea, realmente creo que se va creciendo en las gestiones. Ojalá
lo importante es eso, ¿no? O sea, institucionalmente aumentar y no empezar cada vez de cero. Y creo que en eso estamos. Qué maravilla, Gastón. Recuerdo cuando hicimos el documental hace unos 3 años ya. Sí, claro. Ya pasa mucho tiempo. Bueno, La Paz, yo me ponía a pensar, todavía hablábamos en un capítulo sobre el Palacio de Gobierno, por ejemplo, hablábamos sobre algunos edificios que hoy día inclusive ya han sido, que no están, que ya han sido demolidos. Entonces, mira, en 3 años, cómo la ciudad de La Paz, que es una ciudad maravillosa, la ciudad maravilla, pero cómo ha cambiado tanto. ¿Tú cómo lo ves en este vertiginoso movimiento? Por un lado tienes el tema urbano, la inserción de los teleféricos, que definitivamente ha cambiado pues la cara de la ciudad de La Paz, vías que se han abierto, edificios que bueno, están cada vez creciendo más. Por la parte negativa, creo yo, montañas, cerros que se están pues terraceando, y no debemos olvidar que los paceños, nuestra vocación, más que marítimos, más que somos cocanes, somos mineros y somos montañeses. Tenemos pulmones grandes, tenemos corazón grande, porque somos hombres de las montañas. Y si a los paceños nos empiezan a quitar los cerros, oye, es complicado, ¿no? ¿Tú cómo ves estos 3 años vertiginosos, terribles, de cómo nuestra ciudad en lo fisionómico se ha transformado? Y bueno, pues, también en gran parte en lo estructurado. Bueno, yo soy poco objetivo con La Paz. Yo soy muy paceño. ¿No? Pese a que yo no he nacido en La Paz, pues nací en el exterior por una casualidad. Mi padre estaba estudiando afuera, pero yo me siento auténticamente paceño. Y eso que yo me he pasado mitad de la primaria y toda la secundaria estudiando en la Argentina. O sea, pero desde que he vuelto, desde que me he asentado ya por voluntad propia en La Paz, he descubierto mi sentido paceño y soy auténticamente paceño. Tanto es así que hasta he tenido discusiones muy serias con uno de nuestros grandes maestros, como era Juan Carlos Calderón. Yo he tenido peleas y discusiones públicas con Juan Carlos Calderón cuando él soñaba con otra La Paz y él decía que La Paz no tenía homogeneidad en su arquitectura. Mi criterio es que lo que él estaba buscando en La Paz era Miami, o sea, no era La Paz. La Paz es así, La Paz es abigarrada, como dice Pancho Pedregal, pero también es diversa, tiene muchos orígenes, tiene muchas presencias y obviamente eso se ve en muchas cosas y en la arquitectura se lo ve. Y eso es lo hermoso, que en 500 años, que casi vamos a cumplir el 48, desde la fundación se sigue manteniendo, porque podía haber sido una ciudad arrasada por la colonia, claro, o arrasada por los conquistadores, y que no por la República. Claro, por la República, exactamente, ¿no? O por el mismo Estado plurinacional, que bueno, se verá más adelante, pero felizmente seguimos con esas cosas tan fuertes, sí, tan marcadas, y tal vez ahora que cobra más presencia, el condimento tiene mucho más fuerza ahora. Y fíjate que hay cosas que a mí particularmente me llaman mucho la atención. Tengo un colega, como es Carlos Villagómez, que lo conoces, que es radicalmente enemigo del teleférico, por ejemplo. Él es un combatiente, le parece un desastre la agresión del teleférico al cielo paceño. Yo, por el contrario, descubro que el paceño se ha enamorado del teleférico. O sea, todos los paceños en general estamos muy metidos en el tema y nos da un poco de orgullo, de placer poder ver esos cambios en la ciudad. A mí me llama mucho la atención porque creo que eso está arrastrando otras cosas. Sabemos que son acciones de orden político. No nos metamos en el tema político, no nos interesa ni a ti ni a mí entrar a discutir eso, pero lo que a mí me parece importante es cómo esta intervención monstruosamente cara, imposible de ser recuperada porque la inversión es muy fuerte y lo que se recupera, que es lo que dice César Dockweiler, que no tienen ninguna subvención, sí, no tienen subvención para lo operativo, porque ellos con lo que recaudan manejan lo operativo, pero la inversión
inicial no la van a cubrir jamás, pero eso es así. En general, en los países, en el desarrollo urbano, el servicio público de transporte masivo es subvencionado por el Estado central o por el gobierno municipal. No hay otro camino. Y eso se ha hecho en París, se ha hecho en Múnich, se ha hecho en Frankfurt, se ha hecho en Nueva York, se ha hecho en Chicago y se ha hecho en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en todos lados. El tema del transporte tiene otra lógica, pues. No es una empresa. No es que, bueno, yo tengo que ganar o vamos, no. Es una necesidad como la educación. O sea, la cuantificación de los frutos son vistos de otra forma, ¿no? Pero fíjate que nosotros tenemos una característica muy particular. Nuestro transporte público está en manos de particulares. Sí. O sea, por eso el impacto del Puma Qatari, o sea, de la Paz Bus y del teleférico. Porque son los primeros transportes masivos de gubernamentales o del Estado, o sea, de servicio público que no está manejado por particulares. Cuando una línea de minibuses decide hacer un campeonato de fútbol interno, no hay minibuses, se acabó, van a jugar sus partidos de fútbol. Tienen todo el derecho. ¿Sí? Ellos son los dueños del minibús y de la línea, y si les gusta bien, y si no les gusta también. Eso no puede ser, o sea, eso ya no es servicio público. ¿Sí? Eso puedes entenderlo en los taxis o en los radiotaxis, porque el nivel de competencia es muy fuerte. Pero cuando estás hablando de líneas monopolizadas a determinados sectores por determinados sindicatos, tienen que tener un servicio más permanente. Es lo que pasa con los famosos trameajes. La protesta del trameaje, ¿por qué es? Porque no llegan hasta el final, no llegan hasta el barrio. Por supuesto. Y tienen la exclusividad. Bueno, eso prácticamente, yo estaba revisando hace tiempo las empresas de correos y las empresas de carruajes desde la colonia, y siempre manejados por supuesto, particulares que a su gusto y sabor manejaban las cosas, inclusive en la época de la Guerra del Pacífico, con esta famosa leyenda del Chasqui que había traído la noticia, pero que se sabe que llegó en empresa de correo. Habían dos correos desde 1830, desde el Mariscal Santa Cruz fue minucioso en el tema del correo y el transporte, y eran manejados por particulares. Y hay unas anécdotas parecidas a lo que hoy día podríamos hablar de los campeonatos deportivos o las entradas folclóricas cuando te cierran las calles, ¿no? Exacto. ¿Tú ves positivo esta inserción, Gastón? La de los nuevos teleféricos y en la ciudad de La Paz, porque esta tertulia nos estamos abocando estrictamente a la ciudad de La Paz. Yo las veo muy positivas. Teleférico y Puma Qatari. Las dos, sí. Y además veo mucho más positivo el hecho de que ahora estén empezando a dialogar y a trabajar conjuntamente, o sea, que haya paradas comunes, que el Puma Qatari pare en la parada del teleférico para tomar gente que baja del teleférico o llevar gente que vaya a tomarse el teleférico para ir al Alto. O sea, creo que esa relación es muy positiva para el paseño. Pero además de eso, yo creo que hay una especie de buen trato al usuario en los dos servicios, y que al paseño lo hacen sentir bien. Y empiezas a ver que eso tiene efecto en la vida cotidiana. No, y los extranjeros, cuando abren las puertas, tanto el teleférico o en Puma Qatari, el saludo, ¿no? Porque con otras ciudades nadie te dice buenas tardes o buenas noches, pero acá es una cosa pues que rompe todo eso y realmente muestra, porque los paseños sí, siempre hemos sido del saludo, ¿no? Del saludo cuando entras, cuando sales a algún lugar, pero obviamente esto se está reflejando en estos transportes institucionalizados ya, ¿no? Entonces, esta también marca de lo que es la ciudad de La Paz. Y Yo creo que hay cambios que se han dado en estos años. No es un discurso político lo que quiero hacer, pero creo que hay cambios que se han dado estos años en la ciudad y en el país que eran imprescindibles. Tenían que darse. Te comentaba en off que he estado estos 2 días en Urmiri, por ejemplo. Las condiciones en las paradas en el camino. Yo he viajado, ido y vuelto mucho a la Argentina por tierra, por tren y por movilidad, porque yo vivía en la Argentina y venía a visitar, etcétera. Y me acuerdo hasta el 76, que fue el último año que me vine,
las condiciones en provincias eran miserables. Inclusive hasta en tren eran miserables, ¿no? O sea, cuando pasabas por Potosí, en Río Mulatos, por ejemplo, pasabas a las 6 de la mañana, era un frío terrible, entraba frío en los ambientes. Hoy día hasta los propios ferrobuses tienen otras condiciones. Y creo que eso pone de buen humor a la gente. Hace más llevadera la vida, ¿no? Hace más llevadera la vida. Ahora, a eso hay que sumarle el hecho de que cuando yo me he formado, cuando yo he nacido, digamos, a la vida consciente, la cantidad de migrantes era muy fuerte. Y el migrante que no hablaba español era enorme en la ciudad. Y hoy día mi relación ya es con los nietos de esos migrantes, con la tercera generación. La segunda generación ya son urbanos y la tercera ya son universitarios. Claro. Entonces, ya es otra cosa, ya es otra expectativa la que tienen. Todo está cambiando en el país desde esa óptica y creo que todo eso incide en la vida urbana. Las condiciones de crecimiento de nuestra ciudad han sido muy duras porque teníamos una enorme población rural viviendo en la ciudad con costumbres rurales. Y creo que hoy día tenemos una fuerte población urbana que ha empezado a abandonar las costumbres rurales y empieza a sentirse urbano y a tener acciones urbanas y actividades urbanas. Por eso que me parecen tan importantes el aporte de los servicios de transporte masivo. Es fundamental, claro que sí. Porque también los pone en otra condición. Y además marca, pues, es el termómetro de las ciudades, los países que tienen transportes masivos, son pues países que tienen un manejo ordenado. Lo que pasa en el África, en los países africanos, las ciudades africanas no existe este tipo de transporte masivo, pero obviamente pues a algunos hombres con sus autos de multimillonarios que muestra justamente esto, ¿no? Cuando la mayor cantidad de población de un país empieza a utilizar el transporte masivo, es que algo bueno está pasando, y creo que eso, con mirada rumbo al bicentenario, creo que es algo positivo y que nos debe hacer sentir, digamos, contentos, ¿no?, con todo este cambio. Ahora, los cambios, Gastón, también siempre traen transformaciones, y estas transformaciones a veces pueden generar también bemoles, ¿no? El tema del crecimiento que lo hemos visto en estos últimos años de casas patrimoniales, en muchos casos, que por ejemplo en la zona de Sopocachi, que han sido directamente destruidas, o algunas han tratado de respetar la fachada del estilo Juan Carlos Calderón, digamos la parte principal de la casa, pero que en el fondo sí ha sido algo muy agresivo, y yo personalmente lo siento agresivo cuando en las calles como la 20 de octubre o la 6 de agosto terminan levantando un edificio de 30 pisos, ¿no? Entonces eso me parece a mí que es agresivo. No sé si obviamente para las siguientes generaciones no lo va a hacer, pero para la gente que hemos buscado, y tú has estado muy metido en el tema del casco urbano central, el tema de todo esto de la preservación de la arquitectura, ¿cómo lo ves, Gastón? Mira, yo creo que hemos crecido con muchos prejuicios o malas educaciones, malas informaciones. Siempre hemos hablado del casco urbano colonial de la ciudad de La Paz. El famoso damero, ¿no?, el del centro. ¿Cuál es el casco urbano colonial de la ciudad? ¿Cuántas viviendas y cuántas iglesias realmente coloniales quedaban en la década del 70 en La Paz? San Francisco, Santo Domingo, y por referencias sabíamos que habían sido coloniales. San Pedro, San Sebastián, pero estaban totalmente retocadas del siglo XIX. Neoclásicas totales. Totalmente neoclásicas. En viviendas, lo mismo. A nosotros nos encantaba ver, a los que defendíamos el patrimonio, las puertas de madera, los balcones de madera. Colonial. Colonial, y además de 2, 3 pisos, claro. Colonial con estilo de órdenes original. Era el siglo XX. Y no había sido colonial. No, había sido siglo XX. Por supuesto. O sea, eso se ha hecho entre 1899, que es el momento en que La Paz se convierte en sede de gobierno, y 1900,
25, que es el centenario. La casa de Murillo es la prueba más fehaciente de esto. La construcción, había que a Murillo crear una casa. Nunca se supo dónde fue la casa de Murillo. No hay un solo documento, y hemos buscado, que diga dónde vivía Murillo en la ciudad de La Paz. Pero había que, en la calle Jaén, había que armarle su casa. Pero la Casa del Oro es donde se había alojado Bolívar. Claro. Eso decía la tradición. Claro. Y en los libros también está, ¿no? Y en los libros también. Pero ¿y? ¿Hay documentos? No los hay. Inclusive los documentos que hay sobre lo que es hoy día el Museo Nacional de Arte te muestran que eso era una galería comercial de cualquier nivel. Por supuesto. O sea, tenía Murillo Bros, había una tienda de telas, o sea, eso que hoy día preservado, y que es valioso, o sea, no le estoy quitando valor a eso. No, para nada. Pero estamos hablando en su real dimensión, para no ser... Es que hay un problema. Hoy día, incluso en los medios de comunicación, todo en Sucre pasa lo mismo. Colonial, patrimonio colonial. Y no, repetimos como muletilla el patrimonio colonial, claro, entre comillas, y no es pues colonial. Pero imagínate, los edificios más importantes que hizo la banca, el Banco Nacional, el Banco de Grandoña, los trajeron a los hermanos Camponovo de Buenos Aires para que hagan sus obras en Sucre y después se los trajeron a La Paz. ¿Qué años? 1896, 98, 1914, 1907. Estamos hablando de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. O sea, la colonia había terminado un siglo antes, o 75 años antes. Estas búsquedas paseñas no se pueden entender sin los resultados de la Guerra Federal. Y los primeros centenarios, 1909 en Sucre, 1900, el famoso, el mito del torero, que ahora se sabe que no fue ningún torero el monumento, Murillo es un monumento con todas las letras bien puestas sobre Murillo, ya aparecido, pero imagínate esa rivalidad entre Sucre y La Paz y generar todo, o sea, producto de esta guerra, ¿no? Entonces teníamos tanto en Sucre buscar sus héroes y tanto nosotros en La Paz buscar los nuestros, y a veces hemos creado justamente estos mitos, y la arquitectura, la construcción no ha estado libre también de esto. De esto. Bueno, en general la creación de héroes y de mitos y de historia nacional es en todos lados es igual, o sea, es bien falsificada. A mí, por ejemplo, que yo he estudiado mitad de la primaria y toda la secundaria en la Argentina. Por lo tanto, yo he sido bachiller argentino. Me he educado desde los 8 años allá y conozco la historia argentina como cualquier bachiller argentino. Leer el libro de José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, para mí ha sido un sopapo. Claro. Porque es un excelente análisis de la historia argentina. Que rompe los mitos aprendidos argentinos, que tú de niño seguramente los has acumulado. Claro. Todo el concepto de los ejércitos libertadores, que desde allá te dicen que eran los libertadores que iban al norte, y desde acá te dicen eran los argentinos que venían a asaltar las arcas de Potosí. Claro. Y resulta que no era ni una ni otra cosa, era una guerra, ¿sí? Pero era una guerra interna, era una guerra entre americanos. Política. Y política. Es que las guerras, esta es una guerra civil. No es, o sea, es una guerra civil que enfrenta padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Y es los liberales, la política, simplemente la vil política de siempre. Porque unos dirían, y no hubiéramos estado mejor continuando con España, y hay esos ideales de libertad y demás, que a veces podemos entrar en subjetividades, pero bueno, no nos vamos a entrar a eso, pero lo que dices es totalmente cierto. Entonces yo eso yo tocaba por el tema, por ejemplo, de estos patrimonios que estábamos tocando coloniales, y que yo te desvié, pero te pido que vuelvas al tema del casco urbano central. En el casco urbano central, el mito del casco urbano. En el casco urbano central hay había unas 5 casas coloniales, ¿sí? Creo que en el final de la Yanacocha todavía queda una. Las 2 que son museos ahora, que eran además de 2 primos que los 2 se llamaban de la misma manera, que eran los 10 de Medina. Lo que es el Museo Nacional de Arte y lo que es el MUSEF también eran casas patrimoniales. Inclusive
La última ampliación del Museo Nacional de Arte, lo que es la Villa de París, también era colonial. Tiene fecha. La casa que se ha demolido para hacer el Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo, era una casa que tenía fecha 1821 en la portada de la escalera. Entonces, quedan muy pocas casas más fuera de esas que son de época. Pero de época republicana. No, de época colonial. Ya. Y yo te diría que una es la que está frente, en la General Sanginés, frente al Palacio de Justicia, al edificio anexo del Palacio de Justicia, creo que hay una panadería por ahí, es una casa restaurada más o menos y se ha tratado de llevarla adelante. Y la otra es al lado de la iglesia de la Recoleta, la Casa Portugal, que la ha hecho un arquitecto que lo hemos perdido como arquitecto, aunque se ha dedicado a la actividad municipal, Ramiro Burgos, que es el que dirige Barrios de Verdad y ahora Movilidad. Claro, igual, estudiante de la época de los 90 también. También. Pues. Pero él hizo esa remodelación de la Casa Portugal, que es una muy linda remodelación. No hay más casas coloniales. Todas las demás son casas intervenidas a partir de 1870, ni siquiera de 1825. Nosotros les hemos puesto el mote de republicana, arquitectura republicana, que es como cuando los médicos te dicen que tienes un eczema atópico, que quiere decir que no saben qué tienes, o que tienes tendinitis y que no saben dónde pescarle. Pero es un poco lo mismo. Arquitectura republicana es toda la arquitectura de la República desde 1825 hasta 2018. No es pues así, ¿no? Entonces, hay que ponerle un poco de límite. Pero en general la arquitectura paceña, como tú decías recién, se reforma a partir de la Guerra Federal. Cuando se trae la sede de gobierno definitiva a La Paz, es cuando hay que hacer Palacio de Gobierno, hay que hacer Palacio Legislativo, hay que hacer catedral. Ya una catedral en serio. Hay que hacer colegios para los hijos de los diputados, de los senadores, de los diplomáticos y de los ciudadanos. Universidad, ahí entra nuestra universidad. Se empieza a construir muchas cosas. Servicio de hospitales, o sea, La Paz empieza a cambiar su forma de ser a partir del 1900. Por supuesto. Para ponerle una fecha. La nueva refacción, por ejemplo, hace poco en una tertulia que hicimos sobre el cementerio. ¿Por qué no existen muertos de la guerra, o sea, los vestigios, ¿no? De la guerra de Ingavi, de 1841, la guerra contra el Perú? ¿Por qué no existe la Confederación? Y a partir del Pacífico, Acre y Chaco recién. Porque obviamente toda esa otra parte de los 50, 60 años se han perdido. Y eso parece que tenemos un agujero negro tremendo. Desde 1825, 30, Mariscal Santa Cruz, algo queda, pero luego desde 1830 hasta 1880, posguerra del Pacífico, tenemos en La Paz un tremendo agujero negro, y creo que en arquitectura y el urbanismo no es la excepción también. En la arquitectura y el urbanismo es lo mismo. Hay un gran hueco en ese periodo. Es a partir de 1870, 80, que empiezan a aparecer los que refaccionan fachadas. Fachadistas. Los fachadistas, entre los cuales hay nacionales como Quino, pero también hay importados como los Nogué o los Carbonell, que eran los catalanes que vienen. Doña Teresa les ha hecho un análisis sobre... Maravilloso además, por cierto. Sobre los fachadistas catalanes. Gastón, después del corte continuamos y pincharemos, hablaremos esto del terraceo que me preocupa, el tema de los cerros, ya en lo que vemos dentro del tema ya urbano general. Y hablaremos algo también sobre los cholets y también sobre la Casa del Pueblo. ¿Qué te parece? Encantado. Encantado. A la vuelta. Continuamos. Gracias amigos, continuamos en la tertulia, en la nueva televisión universitaria, hablando, repensando sobre nuestra ciudad de La Paz, en lo urbanístico, en lo arquitectónico desde esta modernidad, ya desde el siglo XX, y a lo que estamos hoy viviendo rumbo al bicentenario de la República o del Estado Plurinacional. Estamos con un querido amigo, catedrático, ex decano de la carrera de arquitectura, el arquitecto Gastón Gallardo, y bueno, me siento nuevamente, te lo digo, muy feliz de que estés acá con nosotros. Gastón,
los paceños, en nuestra esencia, somos montañeses, ¿no? Somos highlanders, tenemos un corazón grande, pulmones grandes, porque somos hombres de las montañas. Y a mí, en lo personal, no estoy haciendo ningún juicio de valores a ninguna gestión, ni gubernamental, ni de alcaldía, pero a mí me da mucha pena cuando empiezo a ver terraceándose cerros. Cuando un cerro, a excepción, cuando obviamente por el tema de seguridad se van quitando los cerros, creo que sí, es aplausible, pero no cuando, por ejemplo, es para hacer construcciones y, bueno, un poco nos va alterando nuestro espacio de esencia paseño, montañés, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? No, evidentemente a mí me golpea igual que a ti el ver que los cerros que hemos crecido en nuestra niñez y en nuestra juventud, viendo esos cerros y explorándolos y paseando y haciendo barbaridades y travesuras en su época, hoy día están llenos de vivienda. Yo creo que tiene que ver con el 21060, o sea, es el momento en el cual se produce una gran masa de desempleo, pero con dinero, o sea, con un capital que se les da como remuneración a los años prestados. Y esa gente, básicamente de las minas y de sectores subrurales, se viene a La Paz. No solo a La Paz, se va también a Santa Cruz, se va a otras ciudades. Pero en el caso paceño es un poco el motivo por el cual empieza a crecer la mancha urbana y la mancha urbana empieza a subir a los cerros. Las famosas laderas. Las famosas laderas. Hubo una época en la que se pretendió poner el límite de la cota 4000. Imposible. El crecimiento arrasó y claro, obviamente se juntó con el crecimiento de la planicie del Alto y del otro lado la planicie de Pampajasi. Te hago una pregunta. ¿Por qué los urbanistas, bueno, estaban los franceses, estaban extranjeros, también estaban gente de nuestras universidades, por qué ellos a la larga, ahora ya podemos sacar esta conclusión, fracasaron en su forma de querer imponer a las nuevas directrices urbanas en la ciudad de La Paz? ¿Conocían, eran muy leídos, muy académicos, no conocían nuestra propia esencia paceña? Yo creo que eso no es exclusividad nacional. Creo que eso es lo que ha pasado con la academia a nivel internacional. El urbanismo ha sido una teoría que partía del criterio de que se diseñaban las ciudades. Y las ciudades no se diseñan, las ciudades las hace la gente, no las hacen los urbanistas. Son dinámicas y van creciendo. Tienen vida propia, sí. Entonces, el urbanista te dice, nuestro mejor área de crecimiento va a ser Achocalla. Lo siento mucho, han pasado 35 años y Achocalla sigue sin estar ocupado como mancha urbana. En cambio, en Río Bajo ya hay gente que vive en Humamanta o en otras urbanizaciones, vive y viene a la ciudad cotidianamente. Y eso no estaba adivinado por los urbanistas. Inclusive era más complejo, digamos, crear, digamos, una mancha urbana ahí. Y, digamos, más fácil hacerlo en Achocalla, pero Achocalla parece que hoy sigue siendo a trasmano y tal vez por mucho tiempo todavía seguirá siendo a trasmano, ¿no? Bueno, depende de lo que pase con la UPB ahora. También. Porque ese es un polo que puede generar una actividad. Pero lo que sí ha sido totalmente distinto es que lo que está después de Cotacota, que es Chasquipampa, se ha convertido en un barrio de crecimiento de profesionales de escasos recursos. Y profesionales y maestros, o sea, de una clase media con bajos recursos. Y la gente con mayores recursos, en vez de irse ahí, que era supuestamente el área de crecimiento de La Paz, se ha ido para el lado de Río Bajo. Entonces, tú no puedes determinar eso porque tú eres un urbanista que vas a hacer un buen diseño. Esa es mi oposición a la teoría de la planificación urbana
determinista, que era la que dominaba en los 70. Claro. Además que viene también de esa escuela, inclusive soviética, que estuvo muy en los países, había agarrado muy en los países soviéticos durante la Guerra Fría y todo eso, y gran parte de eso también formalmente hemos querido importar, pero bueno, sí, no ha dado resultado. Gastón, bueno, tú eres paceño, yo soy paceño, y bueno, defendemos siempre, digamos, no creo de una forma chauvinista, sino creo por amor, simplemente por el amor a la tierra que nos vio nacer. A ti no te vio nacer, pero te adoptó y eres parte de La Paz. El tema, a veces se ha malentendido el tema de esta rivalidad entre Sucre y La Paz por el tema de la capitalía. En el bicentenario de la Revolución de Julio, tanto en Sucre y tanto en La Paz, había divisiones, estaba muy polarizado el tema que la sede no se mueve y demás. Yo pienso que, y lo digo a título personal, Gastón, La Paz, desde siempre, en la época de la colonia y en la época de la independencia, de la república, La Paz por sí sola ha podido salir adelante. Y lo que a veces creemos, este centralismo, digamos, esto de que el aparato estatal esté aquí, que le beneficia a La Paz, no sé yo hasta qué punto, y ya mirando hacia el siglo XXI, no sé en qué manera pueda ser determinantemente beneficioso, o al contrario, poder justamente empezar a destrozar este espacio geográfico que tenemos como ciudad de La Paz, que lo conocemos hasta ahora, ¿no? Mira, Pablo, yo soy de las personas que no ve La Paz desde La Paz. A mí me gusta subir no a la ceja, pero sí a la ceja de Villa, camino a la Mirún y a todo ese sector, para mirar La Paz desde ahí. Y la sensación que yo tengo es una sensación de que La Paz es una alfombra extendida encima de un territorio muy irregular. Cuando tú vas a esa distancia para mirar La Paz, tú ves que los edificios son unas cajitas de fósforos pequeñísimas, por más que estén concentradas en una vía o no. Yo sigo pensando que la fuerza telúrica del lugar es mucho más fuerte que la construcción de la ciudad. El marco de la cordillera, el cerro, es... No puedes comparar, no. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿No? O sea, entonces, yo tengo un poco esa distancia con la posibilidad de que este hormiguero destruya la realidad que nos circunda. No creo jamás que lo logremos. Creo que sí vamos camino a eso, pero no creo que lo logremos, porque somos muy poca cosa. El haber traído la sede de gobierno a La Paz para 1899, tiene que ver con el cambio de la sede de producción y de la importancia que tenía el puerto seco hacia el Pacífico. La Paz era un puerto mucho más importante, un puerto seco de exportación para Matarani y para Arica, mucho más importante que Sucre. Sucre estaba demasiado lejos. Y eso es lo que hace que se venga a La Paz. Aunque La Paz tenía vida propia antes, por supuesto, y desde la independencia tuvo su alojamiento de autoridades nacionales intermitentemente. Yo creo que hoy día la realidad nacional nos está determinando que La Paz está perdiendo el rol de centro concentrador de la producción y de la generación de riqueza del país. Y que eso se está yendo al oriente. No necesariamente a Santa Cruz, pero se está yendo al oriente. Se está yendo desde Tarija hasta Panda, en todo el frente oriental. Y yo creo que no sería raro que el país decida llevar la sede de gobierno hacia ese lado. Y no sería malo para La Paz. Yo coincido contigo en el sentido de que yo no sé hasta dónde le hace bien o mal a La Paz el tener la sede de gobierno. Desde un punto de vista político, sí, por supuesto, es usado, pero estamos hablando desde un punto de vista ya de la propia realidad del desafío. De la vida cotidiana. Y pensando ya a los 300 años, porque lo que hablamos ahora es pensando de aquí a unos 50, 60 años. Claro, pero en la vida cotidiana es muy fuerte. La presencia de las marchas,
el parate de la actividad cotidiana, el bloqueo, es muy fuerte en la ciudad de La Paz. O sea, Desgastante. desgastante y te da unas condiciones de vida de lo más. Tú vas a Cochabamba, a Tarija, y sientes que vives con tranquilidad, aunque vayas por 3 días, ¿no? O sea, Y eso no tiene precio. no estás metido en el mare magnum político en el que estás metido en La Paz. Entonces, ahí te empieza a carcomer el sentido de que, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos forzando este mantenimiento de la paz? Sede financiera ya no es, ¿sí? Es mucho más importante la sede financiera cruceña que la sede financiera paceña. Sede de medios de comunicación, es bien relativo. Canales y televisión nacionales. Prácticamente la hegemonía se está volviendo Santa Cruz, ¿no? Hay 2 paceños, y el ATV, no sé, después qué más hay. Claro, gran parte de San Pablo tiene repetidoras, ¿no? Repetido. El tema del aeropuerto, otro tema donde Los hubs. las líneas más importantes ya no están aterrizando en La Paz, ¿no? Entonces, es posible pensar que La Paz tiene una vida propia que puede seguir siendo importante. Fuera del centralismo, por supuesto. Fuera del centralismo. Yo pienso que a la larga el centralismo ha sido más negativo, y a juicio de que algún me tachen de antipaseño, pero lo digo así tratando de ser muy objetivo. Creo que a la larga ha sido más negativo que positivo para La Paz, para la ciudad de La Paz y para la propia paceñidad. Pero bueno, eso tal vez es otro tema. Yo no entraría en esa discusión porque no podría asegurar si ha sido positivo o negativo, francamente. Lo estoy pensando y creo que tenía sus ventajas y tenía sus defectos. Sus momentos, por supuesto. Sí. Para el siglo XXI, rumbo al bicentenario, ¿cómo lo ves? Yo creo que La Paz tendría que dejar Ya. su condición de sede de gobierno. Vámonos al hito Y no arquitectónico. creo que el destino sea volver a Sucre, Por supuesto. para nada. O sea, Bueno, es solamente el tiempo lo dirá y bueno, Dios mediante, pues, no sé, veremos, no veremos, eso ya es otro cuento. El hito arquitectónico, diremos así, que ha sacudido, bueno, un poco, no un poco, bastante nuestra ciudad de La Paz, sin duda alguna, es la construcción del emplazamiento de la Casa del Pueblo. Cuando hacíamos nosotros el documental sobre arquitectura paceña, hablábamos hace 3 años sobre el Palacio de La Paz, el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, no nos imaginábamos todavía el tremendo edificio que iba a estar pues detrás, ¿no? Mira, ya ha pasado 3 años y cómo ha cambiado. Es muy complicado tratar de hacer un análisis sin meter lo político o lo coyuntural, evidentemente. Simplemente yo lanzo esta idea como que recordando a lo que pasó en París cuando después de la famosa exposición internacional la Torre Eiffel debía haber sido desarmada. Y hay cartas de muchos pensadores de la época, muchos intelectuales. La misma población parisina decía que esto tenía que quitarse, que estaba afeando el panorama parisino, y hoy día es impensable ver o sea, imaginarse París sin la Torre Eiffel. No sé, tratamos de hacer diferencias, pero también al mismo tiempo algunas comparaciones. No sé si de aquí a unos años, unos 30, 40, 50 años, esta casa del pueblo, que hoy día no podemos todavía tener una idea muy cabal de cómo poderlo, tal vez desde el punto de vista arquitectónico sí tú lo tienes, pero cómo podemos imaginarnos cómo será visto de aquí a unos años esta casa del pueblo, que indudablemente ha marcado y que evidentemente también ha entrado violentamente, ha interrumpido violentamente pues nuestro casco urbano central. mira, yo creo que hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que no es la primera irrupción en el casco urbano central. En la década del 80 se construyó el Banco Central y fue un desastre. Que destrozó toda la fachada de la catedral, pues. Claro, destrozó. Visualmente hablando. Visualmente se convirtió en un campanario de la catedral. Vos ves la Plaza Murillo, veías la catedral y su torre atrás que parecía. Destrozó el centro histórico en la esquina de donde estaba la vicepresidencia, el banco mercantil, la alcaldía, etcétera. Me parece que es una irrupción muy poco respetuosa. Entonces no es mérito alguno el haber hecho una segunda torre, digamos, de ese orden.
no es no se lo puede acusar al gobierno de ser el que ha roto el casco urbano. El casco urbano ya venía roto antes. Sí, no puedo dejar de acordarme que en ese predio existía una casa fechada. Tenía encima de su portada de escalera la fecha de 1821, era una casa, la casa de 1821 era conocida con ese nombre. Y para poner en la ampliación del palacio han volteado eso. Y además, ni siquiera han volteado la horrible ampliación del Palacio de Gobierno que hizo Banzer en la década del 70. La han mantenido. Entonces, yo creo que hay diferencias en ese sentido. Tu comparación con la Torre Eiffel no quiero tomarla porque no me arriesgo a compararla así. Por supuesto. Por eso lo decía, Pero, compararlo de aquí a unas buenas décadas. Te lo digo Por el así. imaginario, Te lo sí. digo casi en broma. ¿No? Pero mi pregunta es, ¿qué urgencia o qué necesidad tenía el Poder Ejecutivo de construir un edificio para alojar 4 o 5 ministerios, que además son eventuales, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Cultura, hasta hace 5 años no eran ministerios, o sea, eran dependencias gubernamentales, un departamento para el presidente, un helipuerto, me parece una exageración. Y yo no creo que esas funciones justifiquen una construcción de ese tamaño. Arquitectónicamente hablando, el edificio no lo veo con ninguna identidad, porque ni siquiera es un cholet. No tiene la calidad que tiene en los edificios de la línea del Alto, que son conocidos como arquitectura neoandina, cholet, Cuetillo, lo que quieras. A mí me gusta decirle el barroco neopopular contemporáneo. Pero bueno, yo no encuentro un justificativo para la torre. Francamente, no creo que se justifique el poner un helipuerto al servicio de un empleado del más alto nivel del país, como es el presidente de la República. Finalmente está al servicio nuestro. No estamos nosotros al servicio del presidente. O sea, el presidente es el servidor público número 1. Y no creo que necesite tener helipuerto para llegar ahí. Por otro lado, creo que no se ha evaluado desde lo urbano en ningún momento alguna otra posibilidad. ¿Qué pasó en 1910, por decir algo, 10, 14, 15? El Colegio Militar de La Paz estaba en lo que hoy es la avenida Villazón. Lo que es actualmente la Universidad Mayor de San Andrés. Lo que es ahorita el monobloc. La universidad estaba en lo que es ahorita el Estado Mayor. El Estado compra una finca en las afueras de la ciudad, en Irpavi, que era lejísimo, donde construye un colegio militar y le cede a la universidad el espacio del monobloc, donde Villanueva hace el monobloc, y en Miraflores se asienta el Estado Mayor. No estamos a 100 años de eso con mejor posibilidad de llevar el Estado Mayor a Irpavi y sacar el colegio militar a Palca, a Mecapaca, fuera de la ciudad. ¿No hubiera sido mejor recuperar los terrenos del Estado Mayor para poner un complejo del Poder Ejecutivo ahí? O sea, ¿me explico? Sí. Esa es un poco la visión que yo le he hecho en cara de que no ha tenido... Por eso yo te pasé esa pregunta, porque tú has estado tantos años trabajando en el casco urbano central, te lo conoces al dedillo, entonces por eso me interesaba mucho tu opinión sobre este hito, que creo, por eso nosotros, es posible a veces no desligar lo político, pero de todas formas, ¿cómo lo verán? ¿Cómo es el impacto ahora y cómo se va a ver después? Quiero tocar con esto para terminar el tema de los cholets que has tocado, que es otro fenómeno tal vez un poco más grato o festivo, si vale el término, pero que también evidentemente ha lanzado mucha polémica por un lado, si es en realidad
menester llamarse arquitectura, para empezar. Y antes, en breves palabras, le pregunto al arquitecto urbanista, para nuestros amigos tertulianos, ¿qué es arquitectura, Gastón? ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es arquitectura? Y si los cholets son arquitectura. Si pueden considerarse como arquitectura chola, como hoy día se menciona. La arquitectura es el manejo de los espacios, de la luz y de del alojamiento de funciones. ¿Ya? Tú puedes cubrir alguna de esas necesidades sin hacer arquitectura. Puedes hacer construcción para alojar determinadas funciones. Es la construcción inmobiliaria. No son obras de arquitectura, son funcionales. Algunas son obras de arquitectura, porque han sido incorporados manejos de luz, manejos de espacialidad y de diferentes calidades de espacio para las distintas funciones. Morfológico y todo eso. Lo morfológico es muy contemporáneo, o sea, muy de los últimos años, analizar la arquitectura desde la morfología. En general, la arquitectura debe ser analizada desde la espacialidad interna. Si este espacio cobija un estudio, ¿está bien logrado? ¿O este espacio es un living comedor adecuado para hacer un estudio de televisión? Esa es un poco la diferencia central entre habilitar algo o hacer algo. Perfecto. Desde ese punto de vista, los salones de fiestas del Alto no son decoración, son espacios que alojan fiestas, con 2 o 3 conjuntos, o con 2 o 3 bandas, con 400 a 700 personas, con drenaje para que puedas sacudir tu copa después de chayar. O sea, tienen condiciones de arquitectura, no me vengan a decir que no es arquitectura. ¿Qué es dominante lo decorativo? No me queda duda. ¿Qué es más fachadismo que diseño en el Es interior? más fachadismo interior y exterior que diseño. Más repostería, podríamos decir. Puede ser, si quieres ponerlo en esos términos. No me molesta. Pero lo que sí yo creo es que tiene una enorme identidad, con un sector popular que en los últimos años ha adquirido un poder económico importante, que hoy día levanta la cara y mira de frente y dice, yo tengo plata, ¿y qué? Yo tengo mis 4x4 en la casa y yo tengo uno para mí y uno para mi hijo. Y además tengo mi salón de fiestas. ¿Y qué? Y a mí me gusta. Y a vos no, no me importa. ¿Me entiendes la expresión de carga antropológica que tiene eso? De ese sector, sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿con qué derecho yo le voy a decir eso es un desastre? Eso no sirve. Ah, pero es que su departamento no es así. Vos entras a su living comedor y no es así. ¿Y cuándo has visto a un moreno que se meta con su traje de morenada a la cama? No puedes, el traje de morenada es para bailar. Después llegas a tu casa y te sacas el traje de la morenada. ¿Sí? Esa es un poco para mí la diferencia. No, perfecto. Es decir, pero no son así sus departamentos. ¿Y por qué tendrían que serlo? Los departamentos donde ellos viven necesitan tranquilidad, pero el salón de fiestas es otra condición. Es fiesta. Pregunta sobre los cholets. ¿Tendrá fuerza para durar unos 20, 30 años? Para ser reconocido, sabemos siempre en todas las manifestaciones artísticas, culturales, tiene que pasar un tiempo, eso es casi una norma, una regla, para recién que pueda tener su mayoría de edad y ser considerado como tal. ¿Tú cómo lo ves? Daría Te vuelta. estoy haciendo una pregunta de futurología, pero... Yo daría vuelta a la pregunta. ¿Habrá posibilidades de frenar este estilo estético que se está imponiendo en el Alto y que se está expandiendo a Santa Cruz, a Cobija, a Sucre, a Cochabamba, Argentina, a Arequipa, a Puno, a Brasil, en la parte de la Amazonía de cercana de Mato Grosso, en el norte argentino, en Ecuador? ¿Habrá posibilidades de frenarlo? ¿O será un juego
en el tiempo, que dure algo y que después desaparezca también. Es posible. Gastón, qué placer tenerte, es un gusto honradísimo, pero haremos de aquí a un tiempo, ¿te parece? Otro ejercicio sobre repensar nuestra ciudad de La Paz, la arquitectura en La Paz, y también podemos ver otros ejemplos que están pasando aquí en nuestro país, no solamente en La Paz. Yo te voy a decir, Pablo, que uno de los méritos de tu programa creo que es que te hace olvidar que estás grabando algo para la televisión. O sea, la tertulia es más importante, el intercambio de opiniones, hasta las pullas entre nosotros son más lindas que el mero grabar un programa de televisión. Entonces, yo feliz. Muy cómodo, te agradezco mucho la invitación, No, yo encantado cualquier momento. Yo feliz, Gastón. Bueno, yo he sido tu alumno. Una cosa era la clase del maestro, y hoy compartiendo la tertulia, pues es un honor para mí. Y te comprometo para diciembre, ¿qué te parece? Para seguir repensando sobre nuestra ciudad de La Paz. Yo encantado. Gastón. Gracias, Gastón. A ustedes, amigos televidentes, hemos repensado nuestra ciudad de La Paz dentro de lo urbano, ya no tocando desde la época de la colonia, sino desde lo que llamamos el modernismo, el siglo XX, y bueno, esta visión y estas cosas que tenemos en el siglo XXI, con estos hitos interesantes, sui generis que están pasando hoy en nuestra ciudad. Muchas gracias.